Padre nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por este día de Shabbat, al cual llamamos delicia. Como dijo el profeta Isaías, este es un día de deleite delante de ti, de deleite en tu palabra, en tu presencia. Gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, la cual declaramos que es rica, que es una palabra sabrosa en nuestro paladar, que es una palabra poderosa para nuestras vidas, que es útil para instruir, para redarguir. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que no seamos oidores olvidadizos, sino que aprendamos a escuchar tu voz. No hay nada más importante que escuchar tu voz, como dijiste a tu pueblo en el monte Sinaí, que los habías tomado y que si ellos daban oído a tu pacto y escuchaban tu voz, eso es lo que queremos hacer el día de hoy, escuchar tu voz. Creemos, Padre, que tu palabra hablará a nuestras vidas. Queremos prepararnos, no queremos tener un corazón duro, un corazón incircunciso para ignorar tu palabra, sino que queremos dejar que tu palabra ministre en nuestras almas. Ayúdanos, Padre, a que tu Espíritu nos lleve a toda verdad, que nos haga elucidar las palabras de tu Torah, y sabemos que será así de antemano. Te agradecemos por el mensaje que tendrás hoy para nuestras vidas, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy arribamos a la parashá número 9 de este ciclo anual, la parashá Vayeshev, ¿verdad? Es la parashá que da inicio a la trilogía, podríamos decir, de Yosef, de el joven favorito de Jacob, el joven soñador, el señor de los sueños. De hecho, literalmente dice en hebreo, el señor de los sueños, le decían sus hermanos. Joseph es, sin duda alguna, para todos los que estamos aquí, para cualquiera que lea la Biblia, es una figura sin igual, una figura increíble. Me recuerdo la primera vez que yo leí la historia. Yo acababa de convertirme, acababa de nacer de nuevo, haber entregado mi vida al Eterno y decidí leer la Biblia. Había oído que la Biblia la tenía que leer desde, algunos decían desde el Evangelio de Juan, pero yo dije, bueno, ¿qué haría yo si la Biblia fuera una serie? La empezaría a ver, bueno, desde el capítulo 1. Entonces empecé a leer la Biblia desde Génesis. Y recuerdo cuando llegué a la historia de José. La historia de José fácilmente puede ser descrita como la mejor trama, quizás del libro de Génesis, quizás de la Torá, quizás de todo el Tanaj. Es una historia apasionante. Uno la lee y la primera vez que la leí me recuerdo que yo quería saber qué iba a pasar con este hombre. ¿Cómo es que era tan increíble este hombre? Resistía tentación bajo fuego y aún así todas las cosas le parecían ir mal. Y la Biblia pareciera a mi mente de recién nacido de nuevo dar un panorama dual. Por un lado, José parece estar descendiendo. De hecho, cuando la leí en hebreo, me di cuenta que la palabra descender aparece varias veces. José descendió y vuelve la Biblia a hablar de descender. Pero por otro lado, José parece promovido. Si él estuviera en una hacienda, él se le dan varias promociones, varios ascensos. De hecho, los rabinos cuentan 3 o 4 ascensos en el capítulo 39. Y es una parashá increíble. Consta de 4 capítulos y creo que la historia ya la saben la mayoría. Resumiendo, José es el hijo de Raquel, es según Jacob su verdadero primogénito. Nunca se lo va a decir a Rubén, pero él es el primogénito. Tan es así que cuando él tuvo a José, la Biblia dice que Raquel dio a luz un hijo, le puso por nombre José. Versículo siguiente, ¿qué pasa? Jacob dice que se va de la casa de Labán. Es como que él estaba esperando solamente a que Raquel, su amada mujer, tuviera un hijo para irse de la casa de Labán. Y de hecho, el libro de Crónicas nos informa en el primer libro de Crónicas, capítulo 5, que los derechos de la primogenitura fueron para José, tal como está escrito en Génesis 48. Y Jacob cometió un error. En hebreo dice que amaba
Beahab, Israel, Micol, de entre sus hermanos, amaba a José. Es una manera del hebreo de decir lo que se ha traducido en nuestras versiones en castellano, que lo amaba, ¿cómo dice? Más. Lo amaba más. Los patriarcas le tienen envidia, es vendido a Egipto debido a que los patriarcas lo meten primero en una cisterna y luego es vendido a Egipto, y se nos informa que es comprado por el casi fuera como el presidente de la Gestapo o de la KGB, ¿verdad? Era el Potifar, que era el jefe de ¿qué? De la guardia del faraón, es decir, era el jefe de la inteligencia del faraón, y lo lleva a su casa. Y la Biblia da 8 veces en el capítulo 39, si quieren vamos a ir ahí, Génesis 39, 8 veces se menciona el nombre del Eterno, 8 veces, en escasos 23 versículos, 8 veces, casi una vez por cada 3 versículos se menciona algo muy especial. Dice el verso 2, mas el Eterno estaba con él, mas el Eterno estaba con José, y fue un varón ¿qué? Próspero. Qué curioso, fíjense qué contradictorio. Un esclavo próspero, ¿se pueden imaginar esa contradicción? ¿Puede un esclavo ser próspero? Aquí dice que sí, dice la Biblia que era un varón próspero. Y luego, miren lo que dice el verso 5, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio, ¿a qué? A causa de José. Y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hay más versos donde se menciona que el Eterno estaba con él. Por ejemplo, el verso 21, pero el Eterno estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. No necesitaba atender, verso 23, el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno, ¿qué dice? Estaba con José. Y lo que él hacía, ¿qué dice? El Eterno lo prosperaba. 8 veces en total se menciona el nombre de Hashem, siempre con respecto a José, y que él estaba que Hashem estaba con él. De varias formas, el hebreo lo dice de una forma, Hashem estaba con él, Hashem era con él, Hashem sucedía que Hashem estaba con él. La Biblia nos informa, y el capítulo 39 pone tanto énfasis para que nosotros nos demos cuenta y no tengamos ninguna duda que a pesar de todo lo horrible que le ha pasado a José, todo es un plan del Eterno. La anécdota o la historia de José es una de las historias donde se basa el principio de la bitajón, de confianza. Todo está en manos del Eterno, todo. Ya sea el Eterno causa algo o ya sea el Eterno permite algo. Nosotros somos hijos del Padre de las luces, así dice la Biblia, ¿verdad? Amén. Nuestro mundo es de luz. Si estamos en oscuridad y somos hijos del Padre de las luces, la única razón por la cual estamos en oscuridad es que Él apagó la luz momentáneamente. Esa es la única razón. No hay otra razón. No es que de alguna manera Hasatán le ganó a la partida, no es que Hasatán le ganó esta partida de ajedrez. No, el Eterno estaba en control de todo lo que pasaba con José. Y por eso yo titulé a esta enseñanza, Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Me recordé de ese título. De hecho, hoy el Moré Francisco también hablaba de la profecía de Immanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Y en esta semana me recordé de varias cosas. Y siempre venía a mi mente esto, de no estar solos. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Me recuerdo que era el 30 de enero del año 2016. 30 de enero del año 2016. Mi papá, como ustedes saben, los que están aquí conmigo, saben que siempre fue un hombre muy fuerte, muy fuerte. Disfrutaba de una salud increíble
y me recuerdo que en una semana se nos descompensó y llegó a estar hospitalizado. Y nunca me voy a olvidar de una noche, la noche del 30 de enero del 2016. Bien me recuerdo, esa noche. 30 de enero del 2016. Bueno, no, fue 2014, de hecho, no fue 2016, 2014. 30 de enero de 2014. Me recuerdo, no sé cómo, había ido a ver a mi papá y me recuerdo que la última cosa, yo lo abracé y le dije, ya va a ver, se va a poner mejor, el Eterno lo va a sanar. Y me recuerdo que él solo se despidió de mí y me dijo las siguientes palabras. Estas serían las últimas palabras que yo oiría de la boca de mi papá. Y me acuerdo que lo que él me dijo es, nunca estamos solos. Eso fue lo que me dijo. Yo le daba ánimos de que a pesar de que estaba hospitalizado, él iba a salir de ahí. Era mi oración, obviamente, que él saliera de ahí. No teníamos todavía a Daniela. Él nunca, de hecho, llegó a conocer a la niña porque Nancy vendría embarazada como 5 meses después de que él murió. Y obviamente la niña nació muchos meses después, 9 meses después. Pero me recuerdo muy bien de la última frase. Nunca estamos solos, me dijo él. Yo le hablaba, le leí salmos ahí en el hospital y él me dijo, nunca estamos solos. Me vine para la casa y esto no me recuerdo muy bien. ¿Cómo pasó esto? No me acuerdo. Pero me acuerdo que por azares de la casualidad, podría decir alguien, pero ya van a ver que yo no creo que fue casualidad. No me acuerdo cómo fue, pero llegué a escuchar una canción que había escuchado hace años, para ese entonces. Y me acuerdo que cuando escuché esa canción, tuve la sensación, tuve la certeza de que mi papá no iba a salir del hospital, que mi papá iba a morir esa noche. Tuve esa certeza, la tuve, no sé cómo, no me digan que les explique cómo, pero al oír la canción, algo me dijo que mi papá se iba esa noche. A las 5 de la mañana del día siguiente, del 31 de enero del 2014, se nos daba la noticia. Bueno, mi mamá, nunca me voy a olvidar de esa madrugada. Me recuerdo que yo me levanté y ella estaba llorando porque le habían dado la noticia de que mi papá había partido a la eternidad a la edad de 83 años. La canción que yo oí literalmente se llama como mi papá. Imagínense esto, puede ser coincidencia para algunos. Las últimas palabras que mi papá me dijo fue, nunca estamos solos. Esa noche, no sé, ya ni me acuerdo ni en dónde ni cómo, pero una canción empezó a sonar y me golpeó. Y la canción se llama Tú no estás solo. Así se llama la canción. Y me recuerdo que el Eterno me dio una sensación de que tenía que prepararme ya para la idea de que mi papá se iba. ¿Saben qué hice? Esa noche del jueves yo empecé a repasar las leyes del duelo judío. Me recuerdo que empecé a repasar todo lo que tenía que ver con el funeral. Mi papá todavía, a mí no me había dicho a nadie que mi papá se había muerto, pero de alguna manera yo lo sabía. Y una noche previa, me recuerdo que estuve leyendo. La canción dice así, fue escrita por una persona que acababa de perder a varios seres queridos. Y la canción se llama Tú no estás solo. Narra cómo él se siente completamente devastado por el hecho de que un ser querido se fue, pero narra cómo Dios, presumiblemente, viene a hablarle de una manera especial. La canción dice así, otro día se ha ido, todavía sigo totalmente solo. ¿Cómo pudo ser esto? Tú no estás aquí conmigo. Nunca dijiste adiós. Alguien dígame por qué. Se tenía que ir y dejar mi mundo tan frío. Todos los días me siento y me hago una pregunta. ¿Cómo el amor se marcha? Pero entonces algo susurra en mi oído y me dice que tú no estás solo. Estoy aquí contigo. Aunque estés lejos de mí, estoy aquí para quedarme. Tú no estás solo, estoy aquí contigo. Aunque estemos muy lejos, siempre estás en mi corazón. Luego en la siguiente estrofa dice, justo la otra noche creí escucharte llorar, pidiéndome que vaya y sostenerte en mis brazos. Y luego en la canción
Dios interviene y dice, puedo escuchar tus oraciones, tus cargas llevaré, pero primero necesito tu mano para que lo eterno pueda comenzar. Todos los días me siento y me hago una pregunta. ¿Cómo es que el amor se marcha? Pero entonces algo susurra en mi oído y dice, tú no estás solo. Y me recuerdo que oí esa canción esa noche. No me recuerdo ni quién la puso, no me acuerdo ni en dónde la puso. Lo que sí sé es que mi papá me dijo, nunca estamos solos. Y yo oí esa canción esa noche. Y me recuerdo que el Eterno, de alguna manera, me dio el sentir de que esa iba a ser la última noche de mi papá. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque luego el Eterno usaría esta canción una y otra vez. Les voy a contar cómo. Después de esta canción me impactó tanto que yo no podía, después de que mi papá se murió, yo no podía oír la canción y detener el llanto. En el momento que empezaba a llorar a mares de esa canción. Y me recuerdo que yo nunca me había subido en un avión y en ese año me recuerdo que de la compañía me enviaron a Costa Rica. Y me recuerdo que fui y llegué nerviosísimo. Era la primera vez que me subí a un avión y el avión se movió terrible. Creo que porque por ahí por Nicaragua, Costa Rica, hay tanta vegetación. Y me dijeron, cuando vayas a Costa Rica, el único problema es que siempre hay turbulencia. Y se movió ese avión, se movió. Y lo peor es que la persona que iba conmigo había viajado mucho y cuando vio el avión al que nos íbamos a subir dijo, estos aviones son de los que se caen, miren, me dijo. Y yo, no, ¿cómo va a decir eso? Era mi primera vez que me subí a un avión. Y me dicen, estos aviones son de los que... Yo llegué a San José es una ciudad preciosa y es un clima maravilloso, muy fresquito, pero yo llegué sudando. San José estaba como a 14 grados, pero yo estaba sudado de miedo. Y me recuerdo que algo que yo pensé en el avión se me vino la siguiente imagen, que mi papá había hecho lo posible por hacer que mi mamá y yo fuéramos a Estados Unidos. Intentó sacar la visa de nosotros 2 veces. Las 2 veces nos la denegaron. Y nunca pudo. Y mi papá me contaba cómo se sentía ir en un avión. Me acuerdo que él me decía lo que se sentía cuando había turbulencia, lo que se sentía cuando despegaba, lo que se sentía cuando aterrizaba. Él me contaba eso. Él me contaba de cómo era bonito San Francisco, el Golden Gate, todo. Y me acuerdo que esa vez que era mi primer viaje, la memoria de mi papá vino. Él tenía aproximadamente, creo que 8 o 9 meses de haber muerto. Fue en agosto o septiembre del mismo año. Y me acuerdo que tenía un sentimiento encontrado, porque ahí, cuando yo estaba en ese avión, se me vino la memoria de mi papá y me puse muy triste por el hecho de que, por alguna razón, mi mente relacionó el avión con mi papá. A que no adivinen qué pasó. Yo llegué al hotel donde nos íbamos a quedar. El hotel cuando yo llegué no tenía ni una canción sonando, lo cual es raro. Un hotel generalmente tiene alguna música de fondo, por lo menos una música clásica. ¿Saben qué pasó? Cuando yo llegué, agarré mis 2 maletas, me bajo del carro y yo que pongo mis 2 maletas así en el mostrador, en ese momento empezó a sonar, a que no adivinen, la misma canción. Tú no estás solo, otra vez. Yo no sé cómo hice para detener el llanto, porque me conmovió todo. Lo consideré, si quieren ustedes añadirlo a la lista de casualidades, yo no creo que sea una casualidad, lo consideré un gesto del Eterno otra vez, orquestar todas las circunstancias para que esa canción sonara en el momento preciso de que yo llegara. Y me recuerdo que fue un momento especial, como que el Eterno me quería decir otra vez ese mensaje, a pesar de que tu Padre terrenal no está, yo sí estoy siempre contigo, siempre. Años después me enfermé de neumonía, todos ustedes lo saben, y estuve hospitalizado. Y un día, el día que una doctora me hizo un TAC pulmonar y me dio la agradable noticia de que tenía la mitad de mi pulmón izquierdo, estaba blanco, lleno de bacterias, y tenía líquido en los pulmones, con la posibilidad de que me quedaran
después de sanar, que me quedaran ciertas cosas no muy buenas en los pulmones. Me recuerdo que pasó algo. Un supervisor, uno de las personas que trabajaban para mí, a quien había conocido hace poco tiempo, me mandó un mensaje. Me mandó un mensaje y me puso, "You are not alone, boss". Me puso. Usted no está solo, jefe, me puso él. De que no adivinan después qué pasó. 20 minutos después de recibir ese mensaje, sin que él lo supiera, el hermano Gilel me habló. Yo no puedo decir, creo que me habló. ¿Me habló o me escribió? No, yo creo que me habló. Me habló y me dijo, usted no está solo, More, me dijo. 20 minutos después de eso. Y aquí no adivinan qué. Yo, preguntándome si esta era una coincidencia o un mensaje del Eterno, que dos personas totalmente no relacionadas me enviaran esto, porque podría ser obviamente el mensaje trillado de una persona religiosa, no está solo, ¿verdad? Bueno, aquí no adivinan qué. Me puse a orar, porque estaba muy afligido, y después de orar, encendí la tele. Y en el momento que yo enciendo la tele, sale en la tele el video de la misma canción. 3 veces. 3 veces. Por eso la canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Y ahí en el hospital, el Eterno me utilizó todas estas cosas, estas circunstancias providenciales, para recordarme ese mensaje. Nunca, y es el mensaje que yo les quiero recordar y que dice la canción, nunca estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca estamos solos. Fue en las horas más oscuras de mi vida donde el Eterno me dio ese mensaje. No estás solo. A pesar de que hayan oscuridad, a pesar de que esta hora sea oscura, a pesar de que hayas perdido a alguien, el Eterno está con nosotros siempre. De hecho, el rabí Joseph Soloveitchik, creo que es, él dice que hay una cuestión, un detalle en la historia de José, que uno se pregunta, ¿a quién le importa este detalle? Dice él. ¿Por qué la Torá escribió esto? Génesis 37 dice lo siguiente, 37:25. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Muy bien, que se nos diga que los ismaelitas venían de Galaad. Dice Soloveitchik, este detalle, sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Es decir, uno sabe que los ismaelitas son mercaderes, uno sabe que eso es lo que hacen las caravanas, ¿verdad? Una compañía de ismaelitas. Lo que Joseph Soloveitchik pregunta es, ¿a quién le importa qué llevaban? Es decir, la historia no nos da varios detalles, no nos dice si era un día nublado, si estaba lloviendo, si hacía un buen sol, no nos dice varios detalles. ¿Por qué Hashem se da la tarea, dice Rabí Joseph Soloveitchik, de poner qué llevaban los ismaelitas? Pudieron haber llevado lo que te dé la gana. ¿Por qué dar tantos detalles? Miren los detalles que da. Dice que llevaban 3 cosas. ¿Llevaban qué? Aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Y él dice que hay ocasiones en nuestra vida que vamos a estar como Joseph, preguntándonos por qué me pasó esto sin hallar la respuesta. ¿Ustedes creen que José se preguntó por qué? ¿Creen ustedes que esa pregunta rozó su mente ese día? Yo creo que sí. De seguro. Él no hizo nada malo. Es más, José es uno de las sombras proféticas más maravillosas del Mesías en el Tanaj. Tan es así que la Biblia nunca la Biblia carga a José de un pecado. Nunca se dice en la Biblia un pecado de José. Claro, eso no quiere decir que no pecó. Claro que pecó, porque Romanos 3:23 que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno. El Salmo 143 dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Seguro José pecó. Claro que José pecó. Lo que quiero decir es que la Biblia no narra ningún pecado de José. Es decir, hay que hacer trabajo de detective, de arqueólogo, para desenterrar algún pecado de José. Porque José es un tipo impresionante, excepcional.
resiste la tentación, es increíble, se mantiene fiel. 8 veces. ¿De qué persona en la Biblia el Eterno dice 8 veces en un solo capítulo que el Eterno estaba con él? Solo de Yosef. Es algo increíble. Y él se preguntó por qué. Esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me pasas? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta cuando algo malo nos ha acontecido? Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y Soloveitchik dice que el Eterno no podía explicarle a José por qué, pero hizo un gesto. Esto es lo que Soloveitchik dice. Hashem hizo un gesto con José. A pesar de que el Eterno no puede explicarle lo que está pasando, él hace un gesto. Y es que cuando lo van a llevar a Egipto, él le regala una estadía un poquito menos fea. Porque no es lo mismo ir en un camello, inhalando el aroma de un camello, que ir rodeado de ¿qué? Aromas, bálsamo y mirra. Soloveitchik dice que esto es como si Hashem le estuviera diciendo a José: José, sé que nada hace sentido, sé que te preguntas por qué, sé que ahora no lo entiendes, sé que esto parece lo más absurdo del mundo y no te puedo explicar ahora. Pero lo que sí puedo hacer es que aquí hay un poco de incienso. Hay un poco, voy a hacer un gesto de amor, de bondad, de benevolencia, para que por lo menos en este gesto tú entiendas que yo estoy contigo. Y Soloveitchik siempre dice que cuando llega una persona cargada con muchos problemas, con todos los problemas del mundo, él siempre los escucha y luego les dice esto y les pregunta: si tú fueras José, a pesar de todo lo que estás viviendo, ¿puedes identificar el incienso que hay en tu vida? Y entonces las personas dicen: sí, bueno, estoy pasando una crisis económica terrible, ya debo hasta los calcetines, pero es el periodo donde estamos mejor con mi mujer. Nuestras hijas están sanas, están muy bien. Ah, bueno, le dice él, ese es el incienso que el Eterno ha dejado. En cualquier situación, el Eterno siempre va a hacer, y esa es mi oración, un gesto de benevolencia. Así como se dice en el capítulo 39. Miren lo que dice. Tomó su amo, verso 20, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. La palabra cárcel no es la palabra común en hebreo. Literalmente, la palabra cárcel ahí indica un agujero, el calabozo. Casi, de hecho, la palabra pozo. Un hoyo profundo. ¿Se pueden imaginar? ¿Puede uno estar peor que estar en una mazmorra, en un pozo, en un calabozo? Miren que José lo habían tirado en varios hoyos, ¿verdad? ¿A dónde fue que lo tiraron los hermanos? Un pozo. Bor, ¿verdad? Bor. Y luego viene Potifar y lo tira otra vez a un bor. Es la misma palabra, ¿verdad? La misma palabra. En el verso 39-20, lo puso en el bor. Ahí lo traducido cárcel. Si lo tradujeran literal, se dijera, lo puso en el pozo. Pero obviamente no es el pozo. El pozo es la manera hebraica de llamar a esta mazmorra, es decir, es el calabozo más profundo del que se pueden imaginar. Pero miren lo que dice un versículo después. Pero el Eterno, ¿qué dice? Estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Dígame eso. ¿Resuelve el problema de José eso? No lo resuelve. Sigue en el calabozo. Está lejos de su familia, pero es un gesto de bondad. ¿Cuántos gestos de bondad? Yo les invito a que piensen en esto. En todas las tribulaciones que han pasado, sí o no que el Eterno siempre ha tenido un gesto, 2, 3 gestos de bondad. Amén. Estuviste en el hospital, pero el Eterno te dio gracia con un doctor, con una enfermera. El doctor te trató maravillosamente.
Estuviste en una crisis terrible, estuviste en una crisis matrimonial, pero el Eterno puso a la persona correcta para darte el consejo correcto. Estuviste en una crisis económica, pero el Eterno puso 1, 2, 3 personas que de repente te sembraron una cantidad y pudiste salir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha pasado eso en nuestra vida? Claro que ha pasado eso. Resuelve nuestro problema. Algunas veces sí, otras veces no. El problema sigue, pero es un gesto del Eterno, es un poco de mirra, un poco de incienso, como dice Soloveitchik. Estamos ahí, pero el Eterno dice, no lo puedes entender, anda. ¿Cómo? Ahora ustedes dirán, ¿cómo que no lo puedo entender? Y yo quiero revisar 4 cosas que a mí me parecen que debemos de recordar. Son 4 principios básicos que debemos de recordar cuando en la vida lleguemos a un momento de oscuridad. Algo así como lo que escribió Shakespeare, no rhyme, no reason. Un momento en donde no hay ni rima ni razón. Los poemas tienen rima, la prosa tiene razón. Entonces Shakespeare, en su talento poético, decía, there's no rhyme, no reason. No hay ni rima ni razón. En otras palabras, una situación que no hace ningún sentido. No tiene sentido. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Bueno, la primera cosa, si lo quieren, 4 cosas que debemos de recordar en el foso, en el hoyo, en el pozo, que nos da la historia de José. 4 cosas. La primera, no, las palabras las he escogido de manera especial. La primera es, no demandes entender por qué. No demandes entender por qué. Se puede tratar de entender por qué. Listo, se puede tratar, pero no hay que demandar entender por qué. ¿Se entiende la diferencia? Hay una gran diferencia. Uno puede tratar de entender la situación, muy bien, pero no hay que demandarle a Dios entender la situación. Si la entendemos, perfecto. Si no la entendemos, perfecto también. Además, piénsenlo, y esto lo podemos ver en varios niveles. ¿Por qué no debemos demandar entender? Primero, la primera razón es que simplemente Dios tiene pensamientos más elevados, y no solamente pensamientos. Todos hemos oído ese versículo, ¿verdad? Isaías capítulo 55, verso 8. Porque mis pensamientos no son, ¿qué dice? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, no solo son los pensamientos del Eterno más altos, sino también sus, ¿qué dice? Sus caminos, sus tácticas, su manera de trabajar, sus soluciones, su manera de llevar las cosas. Pensamiento es lo que yo, valga la redundancia, tengo en la mente, tengo en mi pensamiento, ¿verdad? Camino es, ya pasa del pensamiento a la acción, a la manera en cómo yo resuelvo un problema. Si yo quiero entender los caminos del Eterno, algunas veces se puede entender la voluntad general de la Biblia, de Hashem para nuestras vidas, en la Biblia, en algún mensaje, pero hay cosas que el Eterno no nos podría explicar. Pero ustedes dicen, ¿pero por qué no me puede explicar? Yo soy inteligente, no soy tonto. Pero el problema es que el profeta Isaías dice que la distancia entre el intelecto, los pensamientos de Hashem y nosotros es infinita, literal. ¿Cuánto es la distancia que hay de la tierra a los cielos? ¿Cuánto es? ¿Puede alguien medir? Dice el profeta Jeremías, ¿puede alguien medir los cielos? No se puede. Es más, los astrofísicos modernos nos dicen que el universo está en expansión. O sea que si llegara a poder medirlos hoy, mañana ya no mide lo mismo porque se ha expandido. Y dice el profeta Jeremías que el hombre que ha podido
explorar el abismo o los cielos. ¿Quién es el hombre que lo ha logrado hacer? Nadie. No podríamos. En segundo lugar, ¿quién dice que el Eterno tiene la obligación de explicarnos por qué hace todo? ¿Dónde está esa promesa? ¿Tienen ustedes una promesa en la Biblia donde dice, y de modo que si alguno está en el Mesías, todas las cosas le serán explicadas? ¿Hay alguna promesa así? No, no hay promesa. Es decir, nosotros nos complicamos la vida. Nosotros nos autoimaginamos una promesa no existente de la Biblia. La Biblia nos dice que Dios nos va a explicar todas las cosas. Pueden haber cosas que Él no nos va a explicar. No nos va a explicar, en primer lugar, porque no tenemos la capacidad de verlo. Cuando uno ve un desfile, si ustedes están aquí y están viendo un desfile, ustedes y están aquí en la tierra, solo pueden ver que un poco del desfile, ¿verdad? Ahora, si ustedes se suben a un helicóptero, ¿qué pueden ver del desfile? Pueden ver dónde inicia el desfile, dónde termina el desfile y pueden ver todo lo que hay en medio. Esa es la visión del Eterno. El Eterno ve desde el inicio hasta el fin. Y todo lo que está en medio. Todo lo que está en medio. Esa es la segunda cosa. Una vez, la tercera cosa, la escuché al gran William Lane Craig en un debate con un ateo muy bueno. El ateo fue un contendiente muy bueno para el doctor William Lane Craig. Pero obviamente no mejor que William Lane Craig. Entonces, uno de las cosas que él dijo de por qué él era ateo, obviamente fue el clásico problema del mal, porque hay, si Dios existe y es toda bondad, todo poder, porque hay mal en el mundo, porque hay tanto sufrimiento. William Lane Craig contestó eso sin problema. Y luego el ateo le preguntó, pero ¿no sería bueno que cada vez que hubiera sufrimiento o dolor en nuestras vidas, Dios nos explicara por qué? ¿No sería bueno que eso pasara? Decía él. Y yo me quedé, bueno, es una buena pregunta. Yo tengo mi respuesta, pero estaba un poco intrigado de ver lo que William Lane Craig iba a contestar y su respuesta a mí me pareció muy buena, muy buena. Él dijo, en primer lugar, en un tono casi irónico, que lo que el ateo proponía haría del mundo una especie de casa embrujada. Muy raro, imagínense. Cada vez que a alguien le pasa algo, por ejemplo, digamos que alguien se cayó y se rompió un diente. Entonces él está proponiendo que una voz salga y le diga, la razón por la que permití que te cayeras y que te rompieras un diente es porque necesito darle de comer al dentista. Imagínate. Y que cada vez que a alguien en el mundo le pase algo malo, una voz se oiga en estéreo y le diga la razón por la que he permitido esto. ¿Se imaginan ese mundo? Sería un mundo raro, una especie de casa embrujada. Lo otro que dijo Craig, que a mí me parece totalmente cierto, es que muchas de las cosas malas que nos pasan, el Eterno las permite para forjar nuestro carácter. Y algunas veces, no entender la situación es parte del combo que va a forjar nuestro carácter. En otras palabras, si Dios nos dijera el por qué, eso estropearía el trabajo en nuestro carácter que Él está haciendo. Por ejemplo, si el Eterno permite una cosa mala en mi vida y Él quiere desarrollar en mí cosas que no se pueden desarrollar sin problemas. ¿En dónde se afila un hacha? ¿Dónde es que se afilan las hachas? ¿En un tazón de mantequilla? ¿Ahí se puede afilar un hacha? No. ¿Dónde se puede afilar un hacha? En una piedra de afilar. No es mantequilla. No es algo bonito. Entonces, supongan que el Eterno me fuera a revelar, cada vez que a mí me pasa algo, me va a revelar el por qué Él lo está permitiendo. En primer lugar, es casi imposible. ¿Cuántas variables maneja el Eterno? ¿Cuántas variables el Eterno maneja en este mundo? Tantísimas. Entonces, si el Eterno permite un sufrimiento, es muy probable que yo no voy a discernir por qué. Si lo puedo discernir, Baruch Hashem. Si no, igual, no hay problema. El Eterno no tiene yo no firmé ningún contrato. El Eterno no se firmó ningún contrato conmigo diciendo, el día que te pase algo yo te voy a explicar por qué. Tal contrato no existe.
Ahora, ¿qué sí existe? Y es lo que Craig menciona. Lo que sí existe es que a pesar de que Dios no me va a explicar cada uno de los momentos de oscuridad por qué los permitió, lo que sí existe es en la Biblia promesas generales que me dicen que el Eterno tiene una buena razón para permitir lo que Él permite. Por ejemplo, ¿cuáles son esas promesas? Sabemos, pues, que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas vienen para mí. Entonces ya el Eterno ya me dijo que todo va a venir para mí. Sí, pero esta situación que me pasó está incluida en ese versículo. Pablo dice que esta pequeña tribulación no es nada comparada con el enorme, que dice, peso de gloria. Entonces, hay promesas que me dicen que el Eterno está en control y que Él tiene sus razones. No me voy a explicar al estilo casa embrujada. La razón por la cual se te punchó la llanta del carro es porque tengo al mecánico que no ha comido y tiene al niño y yo quiero que tú le vayas a comprar una llanta. No me voy a explicar eso. O la razón por la que le pasó esto a tu hijo. No me voy a explicar eso. Sería un mundo, imagínense, todo el mundo oyéndola. Cada dolor, cada tropezón, cada vez que nos duela algo, el Eterno sería una especie de casa embrujada. Y en segundo lugar, como decía Craig, hay cosas que el Eterno únicamente puede lograr haciendo que nosotros nos enfrentemos a la oscuridad sin saber la razón. Por ejemplo, supongan que, perdón que voy a poner de ejemplo al hermano, ellos tuvieron una situación un poco difícil cuando la hermana tuvo 2 legrados, ¿verdad? Y es una situación que todos sabemos y estuvimos con ellos y fue una situación terrible, ¿verdad? Pero supongan que el Eterno permitió eso para trabajar algo en ellos, para desarrollar algo. La vida es un campo de entrenamiento. Ahora, supongan que el Eterno les hubiera dicho en aquel momento, yo he permitido esto, pero no se preocupen. Dentro de 3 años tendrás una niña hermosa que se va a llamar Sofía Belén, así que todo está resuelto. ¿Hubiera cambiado un poco cómo ellos hubieran enfrentado eso? Muy probablemente sí. Entonces, era parte del plan del Eterno en su entrenamiento esconder ese detalle. Como dice el proverbio, gloria de Dios es que esconder un asunto. Miren qué curioso. Gloria de Dios es esconder un asunto. Claro, si el Eterno, y gloria de un príncipe es descubrirlo, ¿verdad? ¿Cómo dice el proverbio? No recuerdo, pero la gloria del príncipe. Entonces, parte de lo que el Eterno quería lograr en sus vidas se iba a lograr con la condición de que ellos no supieran porque el Eterno lo estaba permitiendo. Si ellos lo hubieran sabido, hubieran dicho, ok, lo permitió, en 3 años voy a tener a Sofía, pues listo, hagamos fiesta. Y se acabó. Entonces ellos no hubieran tenido introspección, no hubieran dicho qué pasó, qué nos quiere decir el Eterno, qué debemos de hacer, tantas cosas. Es decir, el hecho de que el Eterno no te diga algo, muchas veces es el plan del Eterno de esconderte la razón. Entonces, podemos tratar de entender, pero no hay que demandar entender. Es muy distinto. El Talmud dice esto, mire. El Talmud, creo que en el Tratado de Berajot dice, cuando te llegue una situación fea, cuando te llegue una tribulación, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si hay pecado en ti, si hay un pecado fuerte que está en tu corazón. Y tú tienes que entrar en un periodo de introspección fuerte y decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ha caído esto? Ahora, dice el Talmud, si después de hacer una introspección, si después de preguntarle a tu esposa, a tus amigos, no encuentras que tú seas significativamente más pecador que otro, entonces debes de saber que eso que te ha sobrevenido es sufrimientos de amor. Oigan ese término del Talmud. Sufrimientos de amor. ¿Se pueden imaginar ustedes un término más contradictorio? Sufrimientos de amor. Si ustedes son padres y aman a sus hijos, ¿qué es lo menos que quieren causarle a un hijo? Sufrimiento. Es decir, ¿ustedes pondrían la palabra amor con sufrimiento en la misma oración? Quizás no. Dios sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No para que le cortaran el pelo,
sino para que lo crucificaran. Y el Talmud cierra diciendo, si tú te escudriñas y no hay nada, no hay pecado alguno en ti. Es decir, no es que no hay pecado, no es que es impecable moralmente. Es decir, no es que haya un pecado significativamente, fundamentalmente superior al resto de la humanidad. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, el gran rabino Jonathan Sachs se nos va de cáncer. Significa eso, que él era fundamentalmente más pecador que los otros 25 millones de judíos que hay en el mundo. No, es una estupidez decir semejante cosa. El Talmud dice, si tú te encuentras a una persona que tiene un sufrimiento horrible, una situación terrible, y esa persona no es significativamente más pecador que otros, entonces lo que tienes es sufrimiento de amor. ¿Qué es eso? Sufrimiento de amor. Sufrimiento de amor es esto. El Eterno ha permitido eso para elevarte a un nivel superior, para darte una recompensa superior, ya sea en este mundo como el venidero. Ustedes me dicen, no le creo, eso es del Talmud, no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, por ejemplo. Hebreos capítulo 11. La Biblia, bueno, en Hebreos 11, fíjense qué curioso. Esta es la galería de los hombres de la fe. En la galería de los hombres de la fe hay gente que fue librada del mal, ¿sí o no? Ahí dice que hay gente que fue librada del mal. Por ejemplo, ahí está José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, David, fue librado del mal. Es decir, David peleó con un gigante y el gigante, ¿quién venció? ¿David o el gigante? David, perfecto. Ahora, miren lo que viene después. Miren qué bonito empieza el verso 32. Dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté. Cuando usted se pregunte si Dios aún lo considera hijo, con todo lo que hemos hecho, consuélele, que le consuele el hecho que en Hebreos 11 se menciona a Jefté y a Sansón, que eran todo menos personas perfectas. Vamos, Jefté ofreció a su hija. Sansón ya sabemos que no es muy moralmente impecable. Pero bueno, así como de Samuel y de los profetas, miren qué bonito lo que hicieron por la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas ¿de qué? De debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ¿qué? Ejército extranjero. ¿Cuántos quisieran hacer una de estas cosas? Claro, todos, ¿verdad? Pero mira quién pone también el escritor de Hebreos. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Bonito. La viuda que le resucitaron al hijo, perfecto. Mas otros, miren eso, señale ese versículo en su Biblia, pero otros, o sea, hasta aquí se nos ha dado a los gigantes de la fe que el Eterno libró de los problemas. Miren lo que viene, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿A fin de qué? De obtener ¿qué? Mejor resurrección. En otras palabras, estas personas fueron atormentados en esta vida para tener mejor ¿qué? Dice el escritor de Hebreos, mejor resurrección. Si usted pensaba que eso de que los justos sufren aquí para tener un mejor mundo venidero es solamente un concepto del Talmud, no, está en la Biblia, está en el escritor. Bueno, pero quizás dirá usted, sus tormentos no fueron tantos como los míos. Bueno, veamos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desiertos, por los montes, las cuevas y las cavernas de la tierra. A todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
En otras palabras, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, hay gente que fue librada del dolor, librada del sufrimiento, pero hay gente que Hashem permitió incluso que muriera. El profeta Isaías, Manasés, ¿qué le hizo? Lo aserró. Al profeta Isaías lo cortaron en dos. Lo que ustedes ven en los circos, que le ponen una sierra, bueno, en el caso de Isaías fue literal, fue verdad. Isaías, el gran profeta Isaías. ¿Y qué? ¿Va a decir usted que él era más pecador que todos los hombres de Judá? Por Dios, ¿cómo vamos a decir eso? Aserrado. Cuando el profeta, el escritor de Hebreos dice aserrados, se refiere al profeta Isaías, que en la tradición oral se guardó que Manasés lo aserró. En otras palabras, algunas cosas las podemos entender, dice el Talmud, pero si tú llegas a escudriñarte y tú dices, no hay nada malo, bueno, recíbelo, porque son sacrificios, es sufrimiento ¿de qué? De amor. Título loco, yo nunca hubiera pensado en ese título. Yo no pusiera la palabra sufrimiento y amor en la misma frase. La Biblia sí. El amor es benigno. El amor, todo lo que lo sufre. Qué curioso. Amor y en el mismo concepto de la palabra amor encontramos sufrimiento. Yo no quisiera esa definición de amor. Para mí el amor sería más bonito una definición millennial, una definición de que no nos pasa nada malo nunca, en donde Dios es no el Señor, sino nuestro siervo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos algo, queremos 2,000 pesos en la mano y nos da una especie de padrino mágico. Pero esa no es la definición del amor de la Biblia. Entonces, la primera cosa que hay que recordar en momentos de tribulación es, cuando estemos en tribulación, podemos tratar de entender, vamos a escudriñar nuestra vida, nuestro corazón, vamos a hacer introspección, pero no demandemos entender por qué. Puede ser que el Eterno simplemente no nos va a explicar el por qué de este lado de la eternidad. Segunda cosa, a pesar de estar en tribulación, sigue siendo fiel a Dios. Sigue siendo fiel a Dios. La locura no se cura con locura. O como dirían los estadounidenses, 2 wrongs don't make a right. 2 equivocaciones no equivalen a un acierto. Si alguien me hizo algo malo y yo hago algo malo, no es que tenemos un bien, tenemos 2 males. ¿Cómo se ve esto en la vida de José? José ha hecho todas las cosas bien. En lugar de eso, ¿qué pasó? Lo meten en un pozo. Llega y lo venden a Egipto. Y la señorita Potifar se fija de él. ¿Qué hubiera pensado de eso? Si fuera un creyente carnal, hubiera dicho, Dios me ha dejado perder. O hubiera dicho, como la mujer de Job, en vano preservo mi integridad. Me dice la señora Potifar que me llegue a ella, no hay problema. ¿Pero qué dijo José? Miren lo que dice José. José dice lo siguiente, Génesis 39. Miren la respuesta que le dan. Verso 8. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Puede ser que Potifar no se dé cuenta. Puede ser que ningún hombre de la casa se dé cuenta. Puede ser que el faraón nunca se dé cuenta. Pero ¿quién sí se va a dar cuenta? Dios. Miren José, sobre todas las cosas, ¿contra quién es dirigido todos nuestros pecados? Contra Dios. Ahora, no solamente contra Dios, claro que aquí iba a pecar contra Potifar, ¿verdad? Pero en última instancia el pecado es contra Dios. Por eso el rey David, cuando adulteró con Betsabé en el Salmo 51, ¿qué le dice a Hashem? Contra ti. ¿Qué le dice? Solo contra ti he pecado. A mí me daba problemas ese versículo, porque yo decía, ¿cómo que contra Dios? Solo contra Dios he pecado. Y el pobre diría eterno. Imagínense que es así. Yo siempre me he preguntado que el mundo venidero debe de ser muy especial, porque
vamos a ver sentados a la mesa del padre Abraham a Urías, Eteo y a David en la misma mesa. Imagínense eso, aquí en la tierra no sería muy posible eso. ¿Y cómo que solo contra ti he pecado? Claro, lo que David quiere decir es, en última instancia, la raíz de mi pecado fue un pecado contra ti. Porque Natán, cuando llega a reprender a David, le dice, por cuanto menospreciaste, ¿qué? La palabra del Eterno. ¿Cuál era la raíz del pecado de David? Haber menospreciado la palabra del Eterno. Y de ahí le dice, has tomado la mujer de Urías. Pero le dice, por cuanto menospreciaste la palabra del Eterno. José, a pesar de la tribulación, se mantiene fiel. Hay creyentes que cuando hay una tribulación dejan de diezmar. Hay creyentes que si tienen una crisis dejan de venir a la comunidad. Hay creyentes que cuando tienen un problema dejan de orar. Hay creyentes que cuando tienen una vicisitud dejan de alabar a Dios. Son, no como decía Luis Miguel, la incondicional, sino que son creyentes condicionales. Yo alabo a Dios si toditos los astros están alineados. Si todo está bien, alabo a Dios. ¿Es amor incondicional eso? No, ¿es amor qué? Condicional. Yo voy a alabar y amo a Dios, pero si me resuelve la vida, si no, no. Yo diezmo, pero si me alcanza. Como dice el doctor Ketriel, yo le daría vuelta. No te alcanza porque no diezmas. Eso es lógico. Yo en mi vida, desde que trabajo en el año 2010 y en la misma empresa hasta el día de hoy, en mi vida he pensado que va a haber un mes que yo no diezmo. Y usted dirá, bueno, porque usted tiene dinero. No, no. Ni en el primer mes. Es más, ¿se recuerdan? Yo he contado esto. Yo hice un voto de que si yo conseguí un trabajo, yo iba a dar la mitad de mi primer sueldo. Y cuando el Eterno me cumplió el trabajo, yo lo he contado esto y el hermano Kenner lo ha puesto en YouTube, en la enseñanza, deberían los creyentes diezmar hoy en día. Yo le he contado que yo pedí hice un voto con Hashem de que si me daba un trabajo donde yo ganara más de $300 y que pudiera descansar en Shabbat, yo iba a dar, no el diezmo, yo iba a dar la mitad de mi primer sueldo. Y lo hizo el Eterno. Y a la hora de que lo hizo, no iba a decir, ay, bueno, pero la mitad quizás me pasé. No, si Dios entiende, Dios me entiende. Seguro que Él sabe que yo estoy... no, estaba de hecho ahorrando para casarme. Necesitaba una cantidad de dinero fuerte. Tenía que pagar pasaje, tenía que comer. No tenía dinero. Pero ¿saben qué? Yo había aprendido que los votos son sagrados. Ahí, delante de todo y delante del líder en aquel momento, yo conté mi voto y puse todo el dinero a la mitad de mi sueldo. Pero no lo digo para gloria mía. Lo digo que desde ese día no se me ha cruzado por la mente un mes sin diezmar. Un mes sin diezmar. Yo no me sentiría en lucha o en deuda con el cielo. Yo con dinero sin apoyar su obra. Sin apoyar la obra, sin apoyar la casa de oración, sin apoyar esta congregación, porque los recibos no se pagan gratis, ¿verdad? No puede llegar una persona así, mire, hola, buenos días, señora propietaria local, aquí le vengo a pagar con fe. Mire, no, le van a pagar con dinero, con plata. Entonces, la fe sin obra, ¿qué dice Jacobo? ¿Qué? Muerta, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado. Miren, yo sé, la tentación más natural es, si nos viene una tribulación, no bajar la revolución. Pero es ahí donde más, oí un predicador que decía, cuando no tenga ganas de ir a la congregación, agarra tu Biblia y huye, corre para la comunidad. Porque muy probablemente el Eterno va a hablar a tu vida, algo va a pasar y el enemigo quiere que tú te lo pierdas. Con todo y la tribulación, Había un general, Douglas MacArthur se llamaba, él era un general 5 estrellas del ejército de los Estados Unidos. De hecho, fue héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial.
Y él también era creyente. Y tenía un hijo. Y él hizo una oración. Él escribió la oración que él le hizo a Dios de su hijo. Y dice así, miren. Dice, dame, oh Señor, es una oración muy bonita. Dice, dame, oh Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuando es débil, lo bastante valeroso para enfrentarse consigo mismo cuando sienta miedo. Que sea alguien que sea orgulloso en el buen sentido de la palabra, en la derrota con honra, y que sea humilde y magnánimo en la victoria. Dame un hijo que nunca doble la espalda cuando debe erguir el pecho. Un hijo que sepa conocerte a ti, Señor, y conocerse a sí mismo. Porque eso, el conocimiento de ti y el conocimiento de uno mismo, es la piedra fundamental de todo conocimiento. Y miren esta oración. Condúcelo, te ruego, Señor, no por el camino cómodo y fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Ahí déjale aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. Dame un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos. Un hijo que se domine a sí mismo antes de pretender dominar a los demás. Un hijo que aprenda a reír, pero que también sepa llorar. Un hijo que avance hacia el futuro, pero que nunca olvide el pasado. Y después que le hayas dado todo esto, agrégale, te suplico, suficiente sentido del humor, de modo que no se tome siempre a sí mismo demasiado en serio. Dale humildad para que pueda recordar siempre la sencillez de la verdadera grandeza, la imparcialidad de la verdadera sabiduría, la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a murmurar delante de ti, no he vivido en vano. No he vivido en vano. A mí me llama la atención, es una oración muy bonita por su hijo, pero a mí me llama la atención ese verso. ¿Cómo oráramos nosotros? Mi oración para mi hijo, ¿cuál sería? Permítele que no sufra nunca. ¿Quién quiere ver sufrir a sus hijos? Nadie. Si ustedes pudieran comprarle una vida sin ningún sufrimiento a sus hijos, se la compraron, pero claro que se la compramos. Nuestra oración hubiera sido, Señor, que mi hijo nunca sufra, que mi hijo nunca tenga ninguna situación fea. Miren la oración de este hombre. Condúcelo, te ruego, no por el camino cómodo, no por el camino fácil, sino por el camino áspero, aguijoneado por las dificultades y los retos. Ahí hazle aprender a sostenerse firme en la tempestad y a sentir compasión por los que fallan. ¿Cómo puede tener alguien perseverancia? ¿Se puede tener perseverancia sin dificultades? No se puede. No se puede. Han perseverado. ¿Quién persevera en Disneylandia? Nadie persevera en Disneylandia. ¿Quién persevera ante el placer? Nadie persevera ante el placer. La palabra perseverancia, y recuerden que la palabra Israel está relacionado con perseverar. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? La palabra Kizarrita, Im Elohim, Im Hanashim, porque has prevalecido, has luchado con Dios. ¿Y quién es el descendiente de Jacob que más ejemplifica la perseverancia? José. Nosotros, padres millennial, oraríamos, dale una vida gluten free, amigo. Dale una vida con un café de leche, que su vida sea como un café de leche deslactosada, un café descafeinado. Leche deslactosada, no deslactosada, leche de almendras light. Así que sea, una vida tranquilita. Yo estoy diciendo, yo sé que hay personas que les pega fuerte la lactosa, el doctor Ketriel tiene una alergia a la lactosa, yo sé que hay alergias de gluten y todo. No estoy queriendo minimizar nada de eso. Simplemente lo estoy tomando metafóricamente, ¿verdad?
Nosotros somos la generación, bueno, miren la generación que somos, estamos encerrados en una, aquí todavía ya no tenemos cuarentena, pero en el mundo lo hay, por un virus que mata el menos del 1%. Nuestros ancestros se enfrentaban a cosas increíbles. Y nosotros, light, nosotros somos la generación light, la generación que si el niño se cae, hay que llamar al 911. Hay que llamar al 911, hay que hacerle una resonancia magnética. ¿Cuántos de nosotros no nos reventamos la cabeza? ¿Cuándo nos llevaron nuestros papás a hacernos un TAC? ¿A ti te hicieron algún TAC algún día? Ni sabes qué es eso. TAC, ¿sabes qué es TAC? ¿Qué TAC? TAC era, pero el cinchazo que nos caía. Y decían, la mamá de antes decía, si te caes, yo te voy a ir a remangar, decían la mamá. Sí, decía. Vos que te caes y voy detrás yo con la chancleta. Así decían la mamá de antes. Y aquí estamos nosotros. Pero no, sale en medio así. Me ofende tu presencia. Todo lo ofende. Son la generación de los ofendiditos. Todo les ofende, los chicos light. Y a mí me llamó la atención de esta oración. Claro, el tipo era un general, obviamente. O sea, este tipo venía de pelear con los nazis. ¿Usted cree que él iba a hacer algo, le iba a andar haciendo coquilla? No, el tipo era un héroe de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí me llamó la atención su oración. Decía, no lo lleves por el camino fácil. Nosotros, queridos padres de familia, ¿cómo sería esto? Compañeros de milicia, de los padres de familia, yo tengo una chiquilla. Está bien que nosotros queramos privar a nuestros hijos de muchas dificultades. Está muy bien eso, pero debemos de saber algo. No hay píldora, no hay vacuna, no hay inyección, no hay fórmula para que nosotros los libremos de la vida real, de la jungla de la vida real. No existe, no existe. Y entre más sobreprotectores seamos, más echaremos a perder a nuestros hijos. ¿Sí o no? No me dicen amén. Pregúntenle a mi mamá si nos sobreprotegía. ¿Quién nos manda a sobre? A Eric, yo porque fui el menor. Con el menor dicen, eso yo a mí me suena en mi turbán, que con el menor los papás son menos drásticos. Hubieran visto los hinchazos que me dieron. ¿Cuál menos drástico? Si así fue, si conmigo fueron menos drásticos, no me quiero imaginar cómo fueron con mi pobre hermano mayor. Pregúntenles. Pero cómo salíamos, nos preparaban para la vida. Todos los hijos de cada uno de nosotros les podemos hablar bonito y les vamos a hablar bonito, pero en el trabajo les van a hablar feo, les van a hablar golpeado. Ay, no, yo a mi niño, yo no voy a permitir que trabaje en ningún lugar que le hablen golpeado. Ay, Dios, solo a ver dónde, en una burbuja, ¿sabes qué va a vender? ¿Algodón de azúcar o qué va a vender? Nada, la vida pega. Y por eso el oficial decía, no lo haga un niñito mimado. Yo no te pido que lo lleves por el camino del algodón de azúcar, sino que lo lleves por el camino, ¿qué dice? Aguijoneado. Claro, no le estoy diciendo, no quiero que alguien diga, amén, yo he entendido, hermano, que hoy voy a dejar aguantar hambre. No vayan a hacer eso. Yo recibo lo que dijo el hermano. Hoy le voy a dar una vez de comer y lo voy a poner a comer tortilla con sal los 3 tiempos. No estoy diciendo eso. No sean extremistas. No, lo que quiero decir es que tenemos que ser llenos de amor para con nuestros hijos, ¿sí o no? Amén. Pero tenemos que prepararlos para la jungla de afuera. Amén también. Claro que sí. Tenemos que enseñarles. Y por eso es que el Eterno algunas veces permite esto. ¿Podría haber José llegado al palacio sin pasar por el pozo? Difícilmente. El Eterno tenía que pulirle el carácter para que estando en la posición fuera una persona buena. ¿Cómo se los pruebo? Roboam. Roboam fue el niño mimado, el niño millennial de Salomón. ¿Qué llegó a ser el mono ingrato cuando se sentó ahí en el trono de Salomón? ¿Oyó consejo de los mayores? No, de los millennials, de los Instagram boys, oyó la voz, dice mi versión. Y se fue con los de Instagram
Y ahí le dijeron, si mi dedo, ¿cómo le dijeron? Dile, mi dedo es más ancho que los lomos de mi padre. Bueno, José hubiera sido un Roboam, hubiera sido un tipo malo, pero el Eterno lo preparó. Fueron sufrimientos de amor. Tercer cosa de José, a pesar de todo lo malo, no hay que dar paso a la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es una situación en el alma donde alguien nos hizo daño y aún guardamos y rumiamos ese dolor. Rumiamos. ¿Qué significa la palabra rumiar? Algo que el animal ya masticó, ¿qué hace? Lo regresa y ¿qué? Lo vuelve a marcar. ¿Qué es la amargura? Vivir constantemente recordando, consciente o inconscientemente. Usted se puede recordar inconscientemente, claro que sí. A la hora de la reacción, a la hora de cómo le hablan. ¿Qué decía la Biblia de los hermanos? Que no podían, ¿qué? ¿Cómo se? Hablarle pacíficamente. Tenían rencor en su corazón. Les dolía. ¿Qué les dolía a ellos? Que su papá amaba más a José que a ellos. ¿Alguien les había hecho algún mal a los hermanos? Sí, claro que sí. Jacob. Jacob le hizo un mal. Jacob, dice la Biblia, que ellos vieron. O sea, una cosa es que Jacob haya tenido preferitismo no expresado, que ellos pudieran sospechar que amaba más a José. Pero otra cosa es que a mí me compren camisas en la ropa usada y a José le compren una Giorgio Armani. Ahí ya no me dan los números. De hecho, la palabra para Tunet Pasim, los comentaristas, por ejemplo, Luzzatto ha dicho que esa palabra en hebreo indica una camisa con mangas largas, dice él. O sea, que imagínense eso, se puede decir, si lo que él dice es cierto, andaban nosotros como que venían saliendo del taller lleno de aceite y todo, y José estaba con su camisa Givenchy, estaba con su camisa Polo Ralph Lauren. A mí no me pagan nada de eso para hacerle publicidad, pero eso dice la Biblia. Miren lo que dice Génesis 37, dice, viendo sus hermanos, o sea, es algo tangible, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica, Tonet Pasim, de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, le aborrecían y no podían hablarle, ¿qué? Pacíficamente. Y guardaron rencor. Pero era porque vieron eso. Vieron eso. ¿Qué es la amargura? La amargura es recordar lo que alguien me ha hecho y sufrir por eso. La amargura es lo peor que le puede pasar al alma. Dice el escritor de Hebreos que aquellas personas que tienen amargura dejan de alcanzar la gracia de Dios. Oigan, ese es el veredicto de una persona con amargura. La amargura es como que hay un río de gracia viniendo sobre ella, pero ella está impermeable a esa gracia. Tiene una cápsula, así como la mujer de los Cuatro Fantásticos, que tenía tu campo de fuerza. Eso es la amargura. ¿Por qué la gracia de Dios se bloquea por una persona con amargura? Porque una persona con amargura no da gracia a otros, no perdona a otros. Entonces, como ella no perdona, ¿qué hace Hashem? Dijo Yeshua, si no perdonáis a los hombres vuestros pecados, ¿qué dijo Yeshua? Clarito lo dijo, tampoco perdonarán vuestros padres. La amargura puede ser presa incluso de grandes hombres de Dios, si no tienen cuidado. Había un pastor que había hecho muchas cosas. Tenía una comunidad, una iglesia, y había pasado mucho tiempo. Pues resulta que la iglesia, de alguna manera, yo no sé, era de algún corte, ¿cómo se llaman estos? No congresionalistas, presbiterianos, creo.
donde el presbiterio elige, creo que ahí es donde el presbiterio elige el pastor, ¿verdad? Es decir, ahí hay una, literal, es como un gobierno. Ahí está la asamblea legislativa y está el presidente. O sea, la directiva le puede dar golpe de estado al pastor. Fíjense cómo es la cosa. Yo no estoy ahí también. A ver. Entonces, bueno, en la iglesia decidieron que iban a quitar al pastor. Y lo quitaron. Le dijeron, váyase. Miren qué curioso. Lo quitaron. Se volvieron en contra de él. Y esta persona, este predicador, en otra ocasión encontró a un consiervo. Y cuando salía el tema, ¿saben qué decía este predicador? Nadie dice yo estoy amargado. Nadie dice eso. Eso da mala prensa, ¿verdad? Decir yo soy una persona amarga. Nadie dice eso. Pero se huele en las personas, en su espíritu, en sus palabras. Y él dijo esto así. Cada vez que hablaba de esa iglesia decía, me hicieron eso después de todo lo que hice por ellos. Y después de todo lo que hice por ellos, hicieron tal. Y no les importó lo que yo hice por ellos. Después de todo lo que hice por ellos, decían. Tenía amargura. El gran Adrian Rogers el gran Adrian Rogers era amigo del predicador al cual le contaron esto. Y cuando él oyó, él dijo, qué lástima que no lo hizo para Dios. Qué lástima que no lo hizo para Dios. Porque cuando él decía, por todo lo que hice, ¿por qué decía? Por ellos. El gran Adrian Rogers dijo, qué lástima que no lo hizo para Dios. Porque cuando hacemos las cosas para Dios, te pueden quitar, les puede gustar, pero si Dios se agradó de ti, estás hecho, ¿sí o no? Estás hecho. Y él decía, qué lástima que no lo hizo para Dios. No hay que tener amargura. ¿Cómo sabemos que José no tuvo amargura? Cuando él habla, le dice al copero, mira que le digas a Faraón que yo fui robado, fui raptado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho nada para que me pongan aquí. Les pregunto, ¿mencionó a sus hermanos? No mencionó a sus hermanos. ¿Mencionó a Potifar? No mencionó a Potifar. ¿Mencionó a la endemoniada mujer de Potifar? No. ¿Cómo hubiera respondido una persona amarga? Venga, le voy a contar lo que me han hecho. Hay gente que se pone los paños tibios ella sola, ¿verdad? Soy pobrecito yo. Poor me, dicen en inglés. Pobrecito yo. José no. José la gente le hizo mal, pero él no tenía amargura. Más adelante Jacob va a decir que los patriarcas habían amargado su alma. O sea, habían hecho todo lo posible para que él tuviera daño, pero él no dio lugar a la amargura en su corazón. No importa lo que estemos pasando, no te amargues con Dios, no te amargues con tu prójimo. ¿Te hicieron algo malo? Bueno, báñate en la gracia de Dios y recuerda que suficientes cosas te ha perdonado Dios a ti para que no perdones. Y si esa persona no merece tu perdón, por lo menos tú sí mereces no vivir con amargura. Porque la amargura no le hace daño a la otra persona. ¿A quién le hace daño la amargura? A nosotros. A nosotros hace daño la amargura. Y cuarta y última para cerrar, no apresuremos a Dios. No apresuremos la providencia de Dios. No apresuremos la providencia. No solamente no debemos de demandar entender, no solamente a pesar de todo tenemos que seguir siendo fiel, no solamente no debemos dar paso a la amargura, sino no debemos buscar apresurar a Dios. ¿Cuál era la estrategia de José? ¿La han pensado? José vino y le dijo, hey, cuando llegues donde Faraón, dile. ¿Pero qué le iban a decir? Es decir, ¿qué iba a hacer el Faraón? Imagínense que ustedes son el copero. ¿Con qué argumento ustedes llegan al Faraón para que lo saque de ahí? Hey, don Faraón, fíjese que hay un hombre hebreo que está ahí y dice él que no ha hecho nada. ¿Qué le iba a decir el Faraón? ¿Ustedes creen que el Faraón es el paladín de la justicia? ¿Es Moshe Rabbeinu o Abraham Lincoln que va a decir, uy, qué gran injusticia?
tráiganme ese hombre. ¿Creen ustedes que eso iba a pasar? No, no es probable que no. Es más, miren lo que dicen los rabinos. Los rabinos dicen que estaba decretado para José salir ese año. ¿Y qué dicen los rabinos? Que por haber puesto su confianza en el copero, se le decretaron 2 años más. Porque José puso su confianza en el copero. Puso su confianza, como en El Salvador lo llamaríamos, no en Dios, sino en el conecte. Este chero del faraón. Este es amigo del faraón. Si yo conozco al amigo del faraón, el faraón me puede sacar de aquí. ¿Le funcionó su conecte a José? Nada, no le funcionó. Y él tuvo que esperar otros 2 años. Dice, cuando hay oscuridad, miren lo que dice el profeta Isaías. Un pasaje algo enigmático, pero miren el consejo. ¿Qué hago? Oh hermano, díganme, me dice usted. Cuando estoy en una gran oscuridad, miren lo que dice el profeta Isaías. Isaías 50. Miren qué curioso, no se pierdan este versículo. 50, 10. ¿Quién hay? ¿Lo tienen todos? Isaías 50, 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Eterno y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Aquí está, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo del profeta Isaías? Confíe en el nombre del Eterno y que apóyese en su Dios. Sanaquerib le decía a Ezequías, ¿en quién te apoyas? ¿En el faraón? ¿El faraón qué es? Le decía, una caña, ¿cómo le decía? Recuerdo la cascada, creo que dice, ¿verdad? Un báculo que cuando tú te apoyes en él, se te va a meter. Esa es la misma raíz, apoyarse en Dios. El que anda, miren esto es, ¿qué tengo que hacer yo cuando ando en tinieblas y carece de luz? Confía en el nombre de su Dios y apóyese en su Dios. ¿Qué pasa si no hacemos eso? Cuando estamos en tinieblas es porque Dios apagó la luz. Tenemos que esperar a que la vuelva a encender. ¿Cuál es el riesgo? Querer encender nuestro propio candilito, nuestra propia luz. Miren, no me crean, miren lo que dice. He aquí que todos vosotros encendéis fuego. Miren qué curioso. Es decir, el contexto. Hay gente que anda en tinieblas y carece de luz, dice, ¿verdad? Pero ¿qué hace la gente que no confía, que no quiere apoyarse en Dios? He aquí todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis ¿de qué? De teas. ¿Cómo dice la versión textual? Teas, ¿verdad? O sea, en lugar de esperar la luz del Eterno, encendemos la candelita propia. Andad, miren qué feo esto, muy feo esto. Andad a la luz de vuestro fuego, no mi fuego. Es decir, ese no es el fuego que viene del Eterno. Vuestro fuego, el fuego que tú te has procurado. Y de las teas que encendisteis, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué dice el profeta Isaías? De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Miren qué curioso. En otras palabras, hay un gran riesgo de en la tribulación, por apurar a Dios, yo me invento mi solución y ahí es donde me meto en problemas. Hashem dio una promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo. Estando en tinieblas, no viendo a ese hijo, ¿qué decidió hacer? Encender su propia luz. ¿Cuál fue el plan B? Llégate a Agar. Y hasta el día de hoy tenemos a los descendientes de Ismael haciéndole daño al pueblo judío por eso. Quiero terminar con una historia real, no es mentira. Había un gran poeta ruso, se llamaba Alexander Solzhenitsyn. Escribió muchas novelas, pero el problema es que en uno de sus libros criticó a Stalin. Entonces hay un problema cuando estás en la Unión Soviética y criticas a Stalin, ¿verdad? Adivinen qué pasó con él. Lo llevaron a un campo de concentración ruso. En el campo de concentración ruso, él vivió el infierno más grande de su vida.
Para empezar, los maltrataban, les hacían trabajo pesado, tenían que trabajar desde que salía el sol, literal, como dice la Biblia, desde la salida del sol hasta su ocaso, en el más horrible sol o en el peor frío. El frío de Rusia, miren que el frío de Rusia no pudo ni Napoleón ni Hitler pudieron con el frío de Rusia. Ahí lo ponían a trabajar. Lo ponían encerrado. No piensen que le tenían una cama bien bonita con una almohada para dormir. Dormía en las peores circunstancias. Y él dice que estaba harto ya de la vida. Y un día dice que estaba pensando y dijo, ya sé lo que voy a hacer. Un día de estos me voy a quitar la vida. Me voy a suicidar. Digo, me voy a matar. Me voy a suicidar. Y él dice que había decidido suicidarse. Pero en el mismo momento que le vino el pensamiento de suicidarse, ¿saben qué pasó? Él dice, pero en el momento que pensé en suicidarme, vino un pensamiento a mí que me decía, no, sería un gran pecado contra Dios hacerlo. Él dice, mi fe no me permitía suicidarme. Entonces dice que abandonó la idea de suicidarse. Dice él, no, por mi fe, mi madre me había enseñado la fe y yo no podía suicidarme. Siguió en esos días terribles, siguió en esos días horribles. Y un día él dice, un pensamiento vino a mi mente. Sé que no es de Dios lo que vino a mi mente. No era de Dios. Dice que lo que pensó fue, ya sé lo que voy a hacer. Un día, porque a los que estaban en ese campo de concentración tenían soldados con rifles. Usted intentaba escapar y adivine qué pasaba. Lo rociaban, le vaciaban todo el plomo. Entonces él dice, un día dije, ya sé lo que voy a hacer. Cuando nos toque la hora del almuerzo, voy a intentar escapar. Y sé que no voy a escapar. Entonces, en el momento que yo empiece a correr, ¿qué va a hacer el soldado? Me va a disparar y me voy a morir. Entonces no va a ser suicidio. Miren qué bonito. Es decir, técnicamente es suicidio o no. No es suicidio, ¿verdad? Porque él me va a matar. Pero es un, yo diría que es prácticamente un suicidio, porque es correcto. No se mata, pero hace que lo maten. Es correcto. Y él dice que había elegido el día y la hora para hacerlo. Dice él que en ese día todo parecía salir como él había planeado. De hecho, le dieron un receso. Algo curioso, dice que nunca pasaba eso. Le dieron un receso y lo sentaron. En el campo soviético había una regla. No se permitía comunicarse. O sea, usted tenía que estar en silencio absoluto. Usted no podía decirle al otro prisionero, hey, ¿cómo estás? Cero. Mudo, totalmente. No podía comunicarse. Usted se comunicaba con algo rociado de balas. Nunca en todos esos años había pronunciado una palabra con nadie. ¿Se puede imaginar eso? No poder hablar con nadie. No les dejaban tener ningún libro, mucho menos la Biblia en la Rusia comunista. Nada, ni un libro, ni la Biblia, ni ningún otro libro. Y dice él, ese día yo dije, hoy será mi último día de vida. Me voy a levantar, voy a intentar huir y me van a matar. Entonces dice él que volvió a ver a los soldados, vio que lo estaban viendo y empezó a empuñar sus manos en el suelo para salir corriendo. Y en ese momento, un preso vino y empezó a caminar hacia él. Un preso que él nunca había visto, jamás en su vida había visto. Y dice él, teníamos prohibido comunicarnos, pero este preso que yo nunca había visto, me miró a los ojos. No me dijo nada, pero en su mirada había un amor que me habló una enciclopedia de cosas. Me miró y me quedé congelado con la mirada que hizo. Y él no me podía decir nada, pero me miraba con mucho amor.
Y como no podía decir nada, él tenía en su mano un palito, una rama. Y como no me podía decir nada, vino este hombre y con el palo en la tierra hizo eso. Y hizo una señal de una cruz en el suelo. Y yo supe en ese momento que Dios me está diciendo, no hagas esto, no te quites tu vida, no lo hagas. El hombre me vio y se fue. Y oigan lo que dice, ni me imaginaba que en 3 días después de ese suceso, yo sería un hombre libre en Ginebra, Suiza. 3 días. Oh, cuánto solemos apresurar la providencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si él corre? Pero el Eterno mandó un ángel. Un ángel. Él dice que en su vida había visto ese preso. El preso no le dijo nada. Solo se le quedó viendo. Hizo la única señal. Claro, no me vengan a decir, ¡ay, por qué hizo la señal de la cruz! Eso es pagano, varón, por Dios. No me vayan a decir eso. Es Tauro, lo hubiera escrito. O en el madero. No. Era la única señal que sabían en la Rusia comunista. Agarró el palito y hizo así. Se le quedó viendo. Y Alexander Solzhenitsyn dice, little did I know that I will be a free man in 3 days. Ni me imaginaba que en 3 días yo sería un hombre libre. No demandemos entender en la oscuridad. Sigamos siendo fieles a Dios. No demos paso a la amargura y no apresuremos a Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuera tiempo. Padre nuestro, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Te amamos y sabemos que has hablado a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que en esos momentos de oscuridad se cumpla lo que dijo el profeta Isaías, que aun cuando haya oscuridad y tinieblas sobre las naciones, en ti resplandecerá la luz. No queremos tener nuestras propias teas, no queremos tener nuestras propias luces, sino que queremos esperar la luz de aquel que habita en luz inaccesible, porque en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor, por enseñarnos todas estas verdades en la vida de Yosef, tu siervo. Te agradecemos y te pedimos que las perlas, las maravillas de la Torá sigan hablándonos. No sé los problemas, las vicisitudes que tienen mis hermanos aquí y los que escuchan también virtualmente, pero puedo decirles, y sé que tú quieres decirles a través de mí, que no están solos, que tú estás con ellos y que todo lo que está pasando llegará a un buen término. A pesar de que no lo entendemos, ponemos nuestra mente, nuestro corazón en el altar y podemos estar confiados que tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Padre nuestro, bendícenos en esta semana. Gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías.